nuestra clase número 5 del 31 de mayo de 2021. Terminamos el mes con esta clase y en esta recapitulación decíamos que economía política internacional es un asunto de relaciones internacionales que consideran varios teóricos que es una herramienta de los dirigentes para generar políticas de bienestar en sus poblaciones. Y en ese sentido, pues se distancia de las concepciones originales o la parte etimológica de estas disciplinas, ¿no? Que política, la polis, ciudad, que es la parte de los griegos, y oikos, economía o administración de la familia. La economía política internacional pues rebasa esos ámbitos, ¿no? Y se traslada ya a ámbitos estatales, o sea, a acciones que realiza un Estado. Y hay dos tipos de acciones políticas y acciones económicas. Las acciones políticas las realiza el gobierno y las acciones económicas la iniciativa privada o la sociedad civil a través del mercado. Hoy vamos a estudiar más este concepto de mercado, porque ustedes ya son súper instruidos y súper inteligentes y pues no confunden la noción de mercado como un espacio físico, o sea, el mercado de la colonia, o el mercado del pueblo, o el mercado del supermercado. Eso es una instalación física, pero el mercado en términos de economía, también es esta noción abstracta, o sea, no existe físicamente, pero pues es el conjunto de transacciones, ¿no? En espacios físicos, transacciones comerciales económicas. Entonces, el mercado mexicano, pues es todo lo que sucede en respecto a la economía en un entorno que sería nuestro país. El mercado internacional de energía, pues son todas las transacciones en materia de energía que se desarrollan en el mundo. Entonces, el mercado también es una noción abstracta, más allá de una noción física, ¿ok? Y pues lo que regula estas dinámicas serían la gobernanza económica internacional. Y la gobernanza económica internacional, pues son todos los organismos de carácter internacional que tocan temáticas de la economía y del comercio. Y aquí entran sobre todo organizaciones muy importantes como Naciones Unidas y sus áreas económicas, pero también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio u organismos regionales como el BID, que sería el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí no nos vamos a detener en qué consiste en cada organismo, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que regulan todas estas vinculaciones se llama gobernanza económica internacional y son los organismos de carácter internacional. Entonces, esto es lo que tratamos en las clases anteriores. Tenemos aquí a varios chicos que ya ingresaron. Okay. Al ratito que pase lista, me recuerdas el caso de Valeria, que dice Brandon. Gracias, Paulina, por incorporarse. María Fernanda, Rafael, que están por acá. Muy bien, pero antes ¿cómo se dice? De entrar de lleno, quiero compartirles algo que es muy interesante para estos días, sobre todo para el domingo. Y es esta campaña que me parece súper bien. Yo siempre he ejercido esta capacidad, este derecho, y yo creo que ustedes lo deben de hacer. ¿Qué dice ahí en su pantalla? Votar es de chingones. ¿Cómo ves? ¿Es cierto o no? Claro que sí, porque estamos eligiendo a quien creemos más competente para guiarnos. Ok. Bueno, sí, en algunos casos van a escoger a gente que los guíe, ¿no? Los que van a votar por, ¿cómo se llama? Por presidentes municipales o por gobernadores. Algunos solamente vamos a votar por diputados locales y ellos en realidad no nos dirigen, sino nos representan. Entonces, es muy interesante esto y pues yo les invito a que ese día pues sí salgan. Lamentablemente seguimos
en lo de COVID-19, pero es importantísimo elegir a los representantes. Ustedes son muy jóvenes, pero hay, es una gran oportunidad. Y aquí estaba buscando un audio que encontré, pero ya no lo ubico, que les puede orientar sobre por qué es importante participar. Aquí está, creo. Entonces, se los voy a poner, es padre, es de un profesor de Derecho que se llama Max Kaiser. Yo creo que hasta el minuto número 5 es totalmente neutral y después ya da su opinión y su punto de vista, pero yo creo que es muy valorable. Más allá de si son buenos o malas las opciones, yo creo que es importante participar, porque sí se puede cambiar. O sea, claro que se puede cambiar. Entonces, la leyenda que dice votar es de chingones. Pues sí, claro, es de chingones. Y votar por un chingón, pues es mucho más padre. La bronca es que no todos son así, ¿no? La mayor parte de los candidatos no son tan buenos y ese es el problema. Si las opciones fueran buenas, pues el país sería diferente. Entonces, les voy a compartir audio cortito para que lo analicen y de su punto de vista, así muy rápido antes de entrar a los nuevos contenidos. Entonces, aquí está, por aquí, y a ver, me dicen qué opinan. Ahí va, me dicen si se escucha. Yo sí creo en ti, mi México. A veces me la pones difícil. Hay días que me cuesta mucho más trabajo creer que puedo hacer algo para que seas un mejor lugar. Hay días que te miento la madre y me deprimo con tanta muerte, corrupción, impunidad, injusticias y tanta pobreza que albergas. Desde muy joven, tus problemas me duelen, me angustian, me desequilibran. Desde mis años de secundaria, yo era el único nerd que discutía de política con la maestra de historia del colegio alemán, Lisis Fajardo, a quien siempre le agradeceré mi pasión por México, su historia y su política. Yo era el único nerd. Ese no era, es de acá, perdón. Si no votas, no jodas. Votar en una democracia es mucho más que decidir entre alternativas imperfectas. Se trata de una actitud, de una expresión de responsabilidad, de un mensaje que expresa la intención de ser parte de la construcción de un país. Es la forma más completa de gritar: yo soy México. Votar es la síntesis del ejercicio de ciudadanía democrática más completa. Yo decido quién ejerce el poder, cómo y hasta cuándo. Es el derecho que nos iguala a todos los ciudadanos de un país. Según Pew Research, solo el 57% de los países del mundo son democracias. Según Reuters, 2.6 billones de personas del mundo viven atormentados por gobiernos represivos, corruptos, que abusan sistemáticamente de sus derechos humanos. Estas 2.6 millones de personas no solo carecen del derecho para definir quién los gobierna, sino que carecen de las libertades básicas que tú sí tienes, como las de pensamiento, de creencias, de expresión, de movimiento, de prensa y, sobre todo, los derechos básicos que les permiten frenar los abusos de gobierno a través de instrumentos establecidos en su sistema jurídico, como los que tú sí tienes en México. En esos países te matan por criticar o burlarte del presidente. Tú le puedes mentar la madre directamente en su cuenta de Twitter y no te pasa nada. Esas 2.6 billones de personas que no tienen derecho a conocer lo que hace su gobierno, ni capacidad para conocer qué hace con su dinero. Tú tienes todos los canales para saber y pedir. Pero aún más importante que la comparación internacional es la conciencia de que muchos de nosotros nacimos en un país que pertenecía al catálogo de los países sin democracia. En 1975, cuando yo nací, el voto era una estúpida simulación. Un año después de que yo llegué a este mundo, López Portillo ganó la presidencia de la República como candidato único. Ningún otro candidato se presentó a la elección. Durante toda mi infancia, México era un país con 2 televisoras, un puñado de periódicos y radiodifusoras,
que solo podían decir lo que el personal de gobernación, que no se despegaba de quienes dirían o escribirían las noticias, les permitía. El Estado mexicano tenía la capacidad real de abusar del poder a placer, sin límite alguno. Las libertades individuales eran solo un bonito texto constitucional. Antes de 1953 las mujeres tenían prohibido votar por el simple hecho de ser mujeres. Pregúntale a tu abuela. El presidente de México nos aburría una vez al año, cada 1 de septiembre, con un simulado informe que de nada nos servía, y el resto del año la opacidad del gobierno era total. Para que todo esto cambiara, para que tú tuvieras derechos, libertades y la posibilidad de votar y escoger a quién te gobierna, miles de personas dieron la vida. No es una expresión, es un dato. Miles de reformas y contrarreformas fueron necesarias para cambiar por completo el ejercicio del poder en México. Yo conozco a valientes mexicanos que pasaron 2 horas acostados boca abajo en una desolada carretera de Guanajuato, con una metralleta pegada en su nuca, con un judicial sosteniéndola, porque habían tenido la osadía de defender una urna en la que no había ganado el PRI. Esto en los no tan lejanos 90. Esas personas soñaban con un país en el que cuidar los votos contra el gobierno no implicara arriesgar la vida. Es decir, el país que tenemos hoy, el país en el que vives en 2021. Pero la democracia que tenemos hoy es incompleta y frágil y está en riesgo. Le falta mucho para ser lo que hoy soñamos que puede ser. Pero también se puede destruir por completo. Muchísimas de las tiranías que existieron durante el último siglo surgieron de débiles democracias que permitieron que un grupo de personas destruyeran los cimientos de su democracia. Los tiranos de esos países aprovecharon crisis económicas, políticas o sociales para convencer a su gente de que era buena idea darles poder absoluto para resolver la crisis y ya después todo regresaría a la normalidad. Después de miles de muertes, abusos a sus derechos humanos y un empeoramiento de la crisis de origen, las personas se dieron cuenta de que les habían mentido y ya no había vuelta atrás. No estamos aún ahí, gracias a Dios, pero estamos en el camino. El señor López y su partido nos han expresado fuerte y claramente que no creen en la Constitución y la ley. Nos han dicho de todas las maneras posibles que cualquier autoridad, órgano, medio o persona que limite su poder es considerada enemigo de su causa. Amenazaron de muerte impunemente al presidente del Instituto Nacional Electoral. Tienen sometido y amenazado al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y han amenazado e investigado a diversos titulares de órganos autónomos que tienen la función constitucional de limitar el poder del gobierno. No esconden que utilizarán su poder y su mayoría para desaparecerlos. Así, el 6 de junio no es solo el simple ejercicio de elegir entre diversos candidatos de diferentes partidos. Es la gran oportunidad que tenemos los mexicanos de mandar un mensaje fuerte y claro a todas las fuerzas políticas. Queremos seguir viviendo en democracia y estamos listos para defenderla a toda costa. Por eso, quedarse en casa este día es mucho más que una irresponsabilidad. No votar es perder el derecho para quejarse después. Si el abuso del poder llega a tu puerta, si pierdes tu empleo o negocio, si eres asaltado en la calle o si no hay medicinas para tus hijos en un hospital. Abstenerse en esta elección nos dice a los demás que tú no quieres reconstruir la democracia con nosotros y que te vale madres el presente y el futuro del país. Nos dice que no contamos contigo. En cambio, salir a votar con gusto y orgullo es la mejor forma de reiterarle a la clase política que el poder hoy está en nuestras manos y que no pretendemos renunciar a él nunca más. Pero también, y más importante, es la mejor forma de reconocernos entre quienes queremos reconstruir el país para podernos a trabajar juntos. Ok, bueno, eso es interesante, más allá de la apreciación personal que tenga, es importante ir a participar, se eligen cosas interesantes en términos, por ejemplo, de lo que estudiamos de relaciones internacionales, pues eligen a los diputados federales, entonces toda la legislación que tiene que ver con normas de carácter interno, pero con aplicación internacional, como lo que se ve en derecho internacional público, pues sí pasa por los
por los diputados federales. Algunos asuntos de política internacional también. La mayor parte de los temas internacionales pues les tocan al Senado y eso se cambia hasta dentro de 3 años. Pero bueno, alguien aquí dijo representantes, y sí, los que viven, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues van a elegir a sus representantes, que son sus alcaldes, perdón, a sus dirigentes. Y los que viven en algunos lugares como Querétaro van a elegir al gobernador, y en el Estado de México a los presidentes municipales, en Querétaro también, y entonces, pues sí, hay más variedad. No sé qué opinan, chicos. Bueno, creo o considero que esto de votar, personalmente yo es la primera vez que voy a votar, nunca he votado, y se me hace como un acto muy responsable. Y creo que el votar tiene un trasfondo más que solo ir a poner o elegir a tu representante. Considero que el audio que nos demostró explica muchos factores por el cual salir y también escoger por qué vamos a dar una elección. Y creo, o más bien considero que para mí tiene un trasfondo más importante porque nosotros como internacionalistas esto nos debe de importar demasiado. Entonces, tenemos que tener una política interna fuerte. Nosotros queremos tener mostrarnos hacia el exterior como un país fuerte. Entonces, con estas elecciones y con las que vengan, se contribuye demasiado para mostrar una figura fuerte y que la mente de los mexicanos se abra, que no solo es elegir un candidato porque sí. O sea, yo también considero, o me gusta promover mucho la parte de, a ver, elijan sus candidatos porque realmente crees que va a tener un buen cambio, porque sus ideales y sus propuestas tienen o son coherentes, no solo por un spot, no solo por un eslogan, o solo porque eres un activista social y no, sino que realmente tú consideras que va a haber un cambio y que sientas que la democracia va a ser partícipe en tu vida, y es que es un derecho. Entonces, sí, para mí sí es algo importante. Excelente. Muy bien, pues muchas felicidades que tengas esa convicción por participar. Y qué gusto, ¿no? Yo también, desde la primera vez que pude votar, nunca he fallado y me siento orgulloso. Y la mayor parte de las veces he perdido, o los candidatos que he apoyado he perdido, pero yo creo que pocas veces me he equivocado. Muy bien, a ver, quería hablar Mariana. Pues yo igual es la primera vez que voy a votar y siento que es algo que todos los mexicanos deberíamos de ser muy conscientes cuando lo hacemos, porque ha ido cambiando obviamente con el tiempo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay candidatos, ¿no? Como López Portillo, que fue el único candidato, y por eso mismo, porque si queremos empezar a notar cambios, yo creo que depende de nosotros, no tanto de las personas que estén representándonos, porque al final nosotros los escogemos y yo creo que hay que ser objetivos cuando votamos y tratar de escoger al mejor candidato, y cuando gane esa persona, sea por la que votamos o por la que no votamos, yo creo que es importante exigir pues lo que nos beneficie, ¿no? Sea del partido que sea o sea del candidato que sea. Yo creo que la población y todos los mexicanos tenemos que exigir para que precisamente no pasen otro tipo de cosas. Muy bien. Sí, claro, acabas de decir algo súper importante, exigir sí, porque muchos creen que la democracia es ir a votar y ya, ahí se acabó. No, la democracia es participar, exigir que las cosas se hagan, criticar, cambiar. Eso es la democracia, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de prensa, eso es democracia, no solamente ir a votar. Muy bien, lo que decía también hace rato Heidi, pues es interesante. Los países que tienen democracias más fuertes generalmente son países más sólidos y que pueden tener más éxito a nivel internacional. Eso es importante. También algo que dijo ahí en la grabación es que solo el 57% de los habitantes del mundo podemos votar. Eso es increíble. Quiere decir que el 43% no pueden ir a votar.
En México, por ejemplo, las mujeres que son mayoría en esta clase en 1953 no podían votar y mucho menos ser electas. Entonces, son muy poquitos años porque los hombres pues siempre han podido decidir toda la historia, ¿no? O sea, no son 100 años, son miles de años de historia y las mujeres en este país apenas tienen poco menos de 70 años que pueden votar y muchos menos años de que pueden ser electas, ¿no? Las primeras presidentas municipales, senadoras y todo esto surgieron hasta los años 60. Antes no había nada. Bien, adelante. ¿Alguien más? Bueno, en lo que alguien se anima, dice Yo, que... profe. Adelante. Bueno, pues yo no es mi primera vez que voy a votar porque a mí sí me tocó votar por el presidente. Pero pues igual creo que pues sí es algo que, o sea, bueno, se supone que, o bueno, la gente lo toma como que es algo que es como una tipo obligación, ¿no? Pero más que considerarlo nosotros como una obligación, yo creo que hay que considerarlo como un beneficio, ¿no? Porque en cierto punto lo hacen, ok, yo sé que pues, o sea, es como, ahorita que se dio como todo de los municipales y todo eso, pues hubo muchísima publicidad, ¿no? Ante ellos, pero omitiendo eso, creo que debemos de tomarlo más como una vista, como que un beneficio para nosotros como sociedad, ¿no? Porque lo que en cierto punto ellos deben de estar buscando y es lo que buscan, es como una mejora ante nosotros, ¿no? O sea, que nosotros, por ejemplo, yo soy de Querétaro, entonces que Querétaro pues haya mejoras tanto para los estudiantes, el transporte, escuelas y demás, ¿no? Y así como pues en todos los estados, ¿no? Y considero que pues el ir a votar sí deberíamos de ir todos, o sea, tal vez sé que igual y no van a ir la mayoría porque hay personas que aún le temen muchísimo al COVID y sobre todo las personas que pues no han sido vacunadas, ¿no? Y pues creo que eso también es como un arma de dos filos porque pues muchas personas todavía siguen como de no voy a ir porque va a haber mucha aglomeración de gente y si me contagio y demás, ¿no? Pero pues igual es como un beneficio que nosotros tenemos y pues en cierto punto sí una obligación, pero creo que debemos hacerlo más por nosotros y por el desarrollo de la sociedad que por una simple obligación o porque sea un derecho. Ok. Sí, pues efectivamente es un derecho, es uno de los derechos más preciados en una democracia. Y respecto a los contagios, hay que tener en cuenta algo. Lamentablemente, por ejemplo, los contagios, la mayor parte se dan en las familias, o sea, entre tu casa. En una primera etapa del COVID, pues era en la calle, pero ustedes pueden ver que en la calle ya todos no nos saludamos de beso, no nos agarramos las manos, traemos, si no conoces a alguien, pues traes tu cubrebocas, tu careta y todo eso y te separas. Entonces, en esta segunda ola y lo que estamos viviendo ahora del COVID en el mundo, pues los contagios son en casa. Entonces, si cubres con tu cubrebocas y tu distancia y todo esto, no te vas a contagiar en la casilla. Es muy poco probable. Bien, Anaí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues, no sé, o sea, este tema de la democracia, no sé, siento que o sea, la cultura política, pues, de nuestra sociedad mexicana, creo que es muy clara y pues, si la analizáramos objetivamente, podríamos ver que México no solo demuestra que no está listo para un régimen democrático, bueno, yo es mi opinión, ¿no? Creo que se pone en evidencia pues un problema como de una falla del ideal de lo que es la democracia a lo largo de los años, dentro del contexto al menos de nuestra nación, ¿no? No sé, siento que si se analizara, habría muchos problemas que tenemos que resolver. Y si lo cambiáramos, pues no es como que desaparecieran todos estos problemas así en 24 horas, es un proceso de años, así como años consolidar lo que es la democracia aquí, pues también quitarlo tardaría mucho, pero pues creo que es un llamado, bueno, al menos en mi caso yo siento que la democracia no es como la vía que deberíamos de estar siguiendo, debe de haber otras alternativas, porque pues, hay mucho de que, pues, la corrupción, ¿no?
que la compra de tus votos, que mucha gente se deja llevar por eso, o sea, también la ideología de ciertas personas, no digo todos los mexicanos, a muchos que lo hacen porque pues es responsabilidad social, si quieren cambio, como usted dice, exigir, ¿no? Pero pues hay muchos que van por la fácil, la tangente de, ay, necesito dinero, me voy a dejar comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no sé, siento que es difícil. En la cultura política es algo pequeño que, no, más bien es algo muy grande que no hemos logrado analizar bien. Lastimosamente hay mucha corrupción en el país y pues así como dicen, ¿quién es el menos peor, por así decir? Creo que es una decisión muy difícil y más, por ejemplo, al menos donde yo vivo, en Tecámac, ganó la mayoría que fue Morena, pero porque vimos que se encerraron en no me acuerdo dónde y empezaron a poner votos a favor de Morena. Y pues sí, es como de, oye, mucha gente está dando su voto a otras cosas, pero pues le están haciendo de mala onda, ¿no? Pues sí, creo que la cultura democrática, no sé, necesitamos buscar nueva alternativa. Ok, muy bien. Ok, ahorita hago la retroalimentación, para ver, ¿alguien más quiere comentar? Para que ya cerremos esta parte. A ver, vamos, Brandon. Muy bien, qué puras chicas. El primer chico. A ver, Brandon. Bueno, profe, la verdad es que yo creo que actualmente, como comenta la compañera, sí es como ver el menos peor, aunque no debería ser así. ¿Y por qué está pasando todo esto? Porque se le permite un registro político a muchos partidos que quizá no tendrían nada que ver. Y es uno de los errores de nuestro sistema democrático, ya que no está mal que nosotros tengamos una democracia, sino está mal la libertad que se está dando con esa democracia a muchos partidos políticos. Porque si en realidad nuestro sistema fuera a lo mejor, pongo el ejemplo a Estados Unidos, que también son un sistema democrático, que únicamente hay de dos, o votas por izquierda o votas por derecha, negro o blanco. Y eso es algo malo aquí en México, porque se presta mucho a que la gente, o bueno, no la gente, pero por ejemplo algo que se está viendo mucho ahorita es la tendencia de que los famosos o exfamosos están queriendo buscar un, pues se puede decir un trozo de ese poder. Por ejemplo, no me acuerdo en qué alcaldía que está nominado o registrado Alfredo Adame, que es algo que no tendría ni siquiera que ver. Y es algo que mucha gente se deja llevar, dice, es que este es conocido, y es que este a lo mejor tiene dinero y por eso no va a robar. Cuando en realidad lo que deberíamos estudiar es qué propuestas tiene o qué